No saben qué gusto me da cuando me toca compartir, porque para mí esa es la base fundamental en donde quiero que todo que el Señor pone en mi corazón transmitirles, porque sé que viene de su corazón. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos han pasado por conflictos? Levante su mano. ¿Cuántos están pasando conflictos? Entonces, yo sí digo, el Señor, Él siempre pone en mi corazón algo necesario, algo que estamos necesitando fuertemente, que Dios nos hable y nos dé la solución a estos conflictos que no dejan de atormentarnos, que no dejan de inquietar nuestra vida. Pero Dios nuestro Señor, en su misericordia, trae siempre palabra para que podamos ser refrescados. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es caminar superando los tiempos difíciles. Obviamente vivimos en un tiempo muy difícil, donde los principios, los valores se han ido deteriorando, donde los niños cada vez con menor edad van siendo desobedientes, van siendo rebeldes y no hacen caso a lo que dice su papá. Lamentablemente, este sistema que está gobernando ahora el mundo, que es la comunicación y los medios, hace que los niños de corta edad ya vayan aprendiendo cosas que nosotros no aprendimos. Y yo recuerdo claramente, cuando ya tenía el uso de razón, cómo mis padres o sus padres nos enseñaron esos principios y valores que nos han permitido salir adelante en nuestras familias. Y eso es preocupante. En estos tiempos de escasez, en estos tiempos de falta de trabajo, hace que muchas personas ahora estén preocupadas. Primero en buscar trabajo, segundo en ver la manera de cómo sustentar a su familia. Obviamente que esas son esas cosas que está pasando en el mundo. No podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en estos tiempos. Pero yo quiero decirte algo, mi hermano. Dios tiene la respuesta para esos conflictos. Dios tiene la respuesta a estos tiempos difíciles. Y para eso vamos a recurrir a la palabra de Dios, que dice en Mateo capítulo 6 versículos 31 y 34. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tenéis en todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vimos claramente que dice que no nos afanemos, no nos preocupemos. Si tú estás afanado en el día de mañana, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a beber? Es porque estás dejando la confianza en el Todopoderoso, en ese Dios que nos provee, que nos alimenta, que nos da. Obviamente que a veces los conflictos nos hacen preocuparnos, pero eso no es el punto. El punto es saber que Dios tiene la aprobación necesaria para cada uno de nosotros.
Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe qué es lo que me está pasando. Pero Dios tiene la respuesta adecuada a cada una de estas situaciones. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, debemos aprender a analizar qué hicimos, qué no hicimos o qué dejamos de hacer. En otras palabras, es bueno meditar y sentarse y mirar cuáles son las bases de lo que nosotros estamos pasando. ¿Qué es lo que yo dejé de hacer para que esta situación salga de mis manos? ¿Qué está pasando? Podemos estar económicamente bien, podemos estar emocionalmente, espiritualmente bien, pero el mundo, las situaciones en las que están atrás del mundo, a veces nos contagian y nos hacen trastrabillar, nos hacen tropezar, nos hacen mirar las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Por eso es importante saber en quién confiamos o a quién nos dirigimos para que Dios supla todas estas necesidades. Claro que tenemos necesidades. Claro que tenemos que comer. Claro que tenemos que vestir. Pero hay que tener vidas organizadas. Hay que saber organizar nuestra vida, hay que saber ahorrar y hay que saber distribuir para que no nos falte, para que podamos extendernos hasta que los tiempos malos pasen y podemos salir adelante en cualquier situación. Muchas veces nos acongojamos y ponemos a pensar, decir, pero ¿qué pasa? A veces la culpamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero Dios quiere que nosotros seamos inteligentes y planifiquemos la distribución económica en cada uno de nuestros hogares. Es bueno ponernos nuestros retos. Es bueno ampliar la visión a dónde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar esta visión? ¿Qué es lo que yo tengo la responsabilidad de alimentar, de proveer a mi familia? Y debo de confiar en Dios que Él de alguna manera, Él no nos va a dejar solos. Él siempre estará pendiente para alimentarnos. Por eso es importante que organicemos nuestras vidas. A veces hasta organizamos las vacaciones. Ahí somos muy minuciosos a dónde vamos a ir, cuánto vamos a gastar, qué carro vamos a coger y todo. Pero ahí sí, porque es un ocio, porque es un descanso, claro, todos merecemos. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo en el día a día? Para que la provisión nunca falte. ¿Por qué no hacemos esta organización en todos los días? ¿O no nos trazamos una visión a la cual nosotros tenemos que alcanzarla? Pero tenemos que ser organizados, tenemos que aprender que no todas las cosas vienen por sí. Y ahí está cuando el Señor quiere que nosotros organicemos nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Aparte, obviamente, de amar a Dios sobre todas las cosas y amor a nuestro prójimo como a sí mismo. Esas son prioridades que no debemos faltar. Pero ¿cuál es la prioridad que yo tengo que hacer para poder solventar, para poder mantener, para poder guiar a mi familia?
Tenemos que descubrir cuáles son las áreas en las cuales yo estoy dejando de atender y por ahí se van escurriendo los gastos innecesarios. Aquellos gastos que de a poquito va cayendo y en el momento tal se acaba. Entonces, por eso es que nosotros, siguiendo la palabra de Dios, tenemos que aprender a que la prioridad después de Dios es nuestra familia. Y esa es nuestra responsabilidad, de proteger, alimentar y cuidar a nuestra familia. Dios no quiere que seamos cristianos emocionales. Porque la emoción, cuando hacemos las cosas por emoción, no tenemos la precaución de analizarlas y mirarlas, qué es lo mejor, sino que nos lanzamos emocionalmente y todas las cosas nos salen mal. Cuando no ha habido una planificación, cuando no ha habido una organización en las cuales yo tengo que basarme para que nosotros podamos salir adelante. El Señor Jesús nos enseñó a que las emociones están en nuestra vida, pero no debemos dejar que esas emociones controlen mi vida. Yo tengo que aprender a controlar esas emociones. Porque no debemos ser cristianos emocionales, sino cristianos espirituales, donde que la paz y la tranquilidad y el amor funda siempre en cada uno de nuestros corazones. Eso es importante. Otra de las cosas es que no debemos afanarnos a las cosas materiales, que son necesarias, obvio. Pero no te afanes, no te desesperes, no pongas preocupación en estas cosas. No os afanéis, dice la palabra. No os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, cómo vestiremos. Muchas veces nos afanamos por adquirir las cosas que no son necesarias en nuestra vida. Y compramos por emoción, pero no son necesarias. Si tú regresas a ver a tu closet o a tu casa, hay cosas que verdaderamente no necesitas y no les usas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser sabios en nuestras inversiones. El Señor Jesús lo primero que nos enseñó es que Él nos ama profundamente. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Si Dios nos ama y que por fe ese amor hace eco en mi vida, yo no voy a tener desconfianza. Es como tú cuando amas a tus hijos, tú les das todo lo que ellos necesitan. No lo que ellos piden, sino lo que necesitan. Eso es Dios con nosotros. Está atento a todas nuestras necesidades. Está atento a lo que yo tengo que tener para poderme solventar. Por eso es importante no dejar que las emociones controlen nuestra vida. Claro que sí, tenemos necesidad de ellas, pero sin afán y sin desesperación. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor nos está dando un poquito más de claridad. Y nos está diciendo que la vida es más importante que el alimento. El cuerpo es más importante que el vestido.
Pero muchas veces nosotros queremos al revés hacer las cosas. Queremos vestir a nuestro cuerpo con cosas suntuosas. Queremos comer cosas muy caras y que después verdaderamente nos cuesta. Nuestra fe tiene que estar basada en el Padre Celestial, quien nos ama y nos considera como la corona de su creación. Mateo 6:26. Aquí el Señor hace una comparación que verdaderamente a mí tocó mi corazón. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Qué reflexión! Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Dios hace una comparación que nosotros, como hijos de Dios, como hijos preferidos de Dios, no tenemos que estar preocupados por la mantención que necesita nuestra vida. Y por eso dice el Padre que Dios siempre estará pendiente de alimentar nuestras vidas. Dios nuestro Señor siempre está preocupado en que nosotros tenemos que vivir sabiamente, porque Dios nos provee y nos alimenta. Así como hace con las aves, mucho más lo va a hacer, mucho más abundantemente hace con sus verdaderos hijos. ¿Y saben por qué? Porque tú sabes que Dios nos ama. Dios nos ama de tal manera que nunca nos va a dejar de alimentarnos. Aunque nosotros muchas veces decimos: es que me muero de hambre. ¿Qué expresiones más vagas que son? Dios no te va a dejar morir de hambre. De alguna manera Dios te va a alimentar. De alguna manera Dios te va a sustentar, te va a vestir, te va a proteger. Porque nos ama. Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia. Él ama a cada uno de nosotros sin importar la condición de tu corazón, sin importar lo que tú has hecho, sin importar lo que tú estás pensando. Él nos ama. Y eso es lo que confirma en Efesios 3, 20 y 21. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si nosotros reconocemos que Dios es poderoso, debemos saber que Él nos va a alimentar, que nos va a proteger. Y dice la palabra que nos va a dar mucho más grandes cosas de lo que pedimos. Aunque a veces pedimos mal. A veces pedimos cosas que verdaderamente no lo vamos a sostener o no la vamos a poder administrar. Obviamente con eso no te va a dar Dios, no te va a dar Dios. Porque sabe que no estás capacitado para administrar esas cosas. Pero Dios dice que nos dará mucho más abundantemente. En otras palabras, Dios, basado en la fe y nuestra paz, nosotros debemos aprender a descansar en Dios, en el amor y en el cuidado que Él tiene para nosotros. Aprende a descansar en Dios. Confía en Él. No confíes en tus habilidades ni en tu destreza. Peor en los bancos o en las economías. Confía en Dios.
Vimos los versículos anteriores en los cuales dice que Él no nos va a dejar, no va a permitir que estemos pasando dificultades. En segundo lugar, la prioridad más importante que debe servir como un distintivo en nuestras vidas y que nos aparta del mundo es que no debemos estar afanados por nada. No te afanes. Dicen Mateo 6, 34, 33 y 34. Dios dice que no nos afanemos de las cosas materiales, sino dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Señor. Pero dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas más os serán añadidas, dice. Y vuelve a decir: no se afanen, no se desesperen, yo estoy para ayudarte, dice el Señor. Lamentablemente, a veces queremos confiar más en el mundo que en Dios. A veces las cosas que están en el mundo están más brillosas que las cosas que yo tengo. Pero Dios siempre actúa alimentando y cuidando a su pueblo, y nos da mucho más grandes cosas de lo que pedimos. Pero para eso tenemos que entregar nuestra vida a Dios como primer tributo, alabar y bendecir su nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos de alabar y bendecir su nombre? ¿Por qué Dios quiere que le alabemos? Porque simplemente Él quiere una relación, una intimidad. Es como cuando estabas de nuevo, le cantabas a tu novia. Ahora quiere Dios que le cantemos a Él con un corazón contrito y humillado, pero agradecido con Dios, porque Él es nuestra salvación. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No estar afanados en las cosas de la vida, porque así lo hacen los gentiles, es decir, los que están en el mundo. Mas nosotros tenemos que confiar en Dios y no en el mundo. El Señor Jesús habla y dice de una prioridad sobre la comida y la bebida y el cuerpo y el vestido, que es buscar primero a Dios. Versículo 33 dice: mas buscar primeramente a Dios y su justicia, y os serán bendecidas. Fíjense el énfasis que Dios hace para que busquemos el reino de Dios. En el reino de Dios no hay hambre, no hay necesidad, no hay conflictos. En el reino de Dios hay libertad, paz, amor, confianza y templanza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué queremos? ¿Cómo podemos disfrutar? Pero para alcanzar el reino de Dios y justicia, nosotros tenemos que dar pasos. Nosotros tenemos que aprender cómo llegar a Dios, a su corazón. Debemos de sacar tiempo para leer la Biblia, porque sabemos que de ella viene la sabiduría que Dios nos permitirá para salir adelante. Pero muchas veces leemos la Biblia y descuidamos la oración, o oramos y descuidamos leer la Biblia. Tenemos que organizarnos. Si queremos alabar a Dios, si queremos ser gratos delante de Dios, tenemos que aprender a tener tiempos con Dios. El apóstol Pablo no está en contra del conocimiento, no está en contra de la preparación, pero sí
Él quiere que cada uno de nosotros actuemos simple y sencillamente buscando el principio establecido en la palabra. Si tú cumples con ese principio establecido en la palabra, obviamente que vendrán bendiciones. En la iglesia vos encuentras los principios establecidos en la palabra. La iglesia ha sido instituida por Dios para perseverar la verdadera religión que existe en la Biblia. La iglesia existe porque el mundo está en tinieblas. Y la iglesia existe para predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es el principio verdadero. Una vez más, el Señor Jesús nos dice que estemos ansiosos, que Él proveerá y nos dará y cubrirá todas nuestras necesidades. El Señor Jesús nos dice que la comida, el vestido y la ropa no sean importantes, son necesarias. Pero de igual manera, así como son necesarias el comer, el beber y el vestirse, también es necesario que yo entre al corazón de Dios. Que yo conozca el corazón de Dios a través de la instrucción y de la palabra. Porque siempre Él ha sabido cubrir todas nuestras necesidades. Muchas veces nosotros nos preocupamos de cosas insignificantes, como la buena ropa de marca, la buena comida, las buenas casas, los buenos autos. Pero en otro grupo, más integrados en el corazón de Dios, buscan las cosas llenas de humildad y que nos han permitido vivir hasta ahora. El vestido de marca no te da mayor abrigo a tu cuerpo. El vestido de marca es solamente para ver qué dice mi vecino. Y es por eso que ahora los jóvenes se visten solo de Nike, Reebok o Adidas. Si ves a los chicos, ellos ya no aceptan. Yo recuerdo en mi infancia, mi padre tenía 8 hijos y no nos alcanzaba para todos. Y nosotros teníamos que prestarnos los zapatos Venus deportivos cuando hacíamos gimnasia. Porque papá nos compraba el zapato negro para ir todos los días. Pero teníamos que prestarnos el zapato de gimnasia, porque no alcanzaba. Y eso no me hacía a mí de menos. Eso no hacía de que yo no deba correr menos o correr más. No, simplemente agradecíamos a Dios de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a recordar una fórmula que a mí me ha dado resultado. Felicidad más amor igual bendición. Yo vivo feliz, extiendo el amor de Dios a todos y Dios me da bendiciones. Así de simple. Pero para eso tenemos que hacer cosas que lleguen al corazón de Dios. En primer lugar, no te apartes de Dios, permanece fiel. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se desvía, es cuestión de tiempo para que seas infiel. Si tu corazón te desvía de la palabra y de los principios, muy fácilmente caerás en la infidelidad. Ya no vienes a la iglesia, te quedas dormido,
Solamente me voy porque no me vea mi líder. Entonces tenemos que aprender que mi fidelidad es con Dios, no es con nadie más. Yo tengo que agradecer a Dios por todas las bendiciones que he recibido. Algunas personas tenemos el síndrome de querer agradar al jefe, de querer agradar en el grupo que estamos viviendo. Muchas personas quieren agradar al pastor. Y la palabra de Dios dice que tenemos que agradar a Dios. Es que si no me ve el pastor. No. Dios sabe tu corazón y Dios sabe lo que estás haciendo. Otra de las cosas importantes, haz lo que agrada a Dios. Cuando tu corazón se desvía y permaneces infiel a Dios, el paso siguiente es hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos pasamos por estas situaciones? ¿Cuántos hacemos las cosas individualmente? Otro, obedece las indicaciones de Dios. Va en orden. Cuando tu corazón se desvía y eres infiel y haces lo que desagrada a Dios, resultado, caes en desobediencia y caes en pecado. ¿Se dan cuenta? La infidelidad hace que no agrademos a Dios y que caigamos en pecado. No sé, pero nos gusta coquetear con el mundo. Nos gusta mirar las cosas del mundo, las cosas de afuera. Qué bonito aquella cosa, qué bonito aquellos zapatos, qué bonito y qué bonito. Y no estás pensando en lo que te dio Dios. Es lo que tú verdaderamente necesitas. No necesitas modelar. No necesitas aparentar. Necesitas que estés vestido, que tengas alimento y que Dios tendrá bendiciones hasta que sobreabunden. No hay peor cosa para un padre que un hijo desobediente, rebelde y que reprocha todo. Hay una historia que dice y que habla de la rebeldía y de lo que nosotros somos tan suficientes en que no queremos hacer y todo queremos mantener el control. Dice esta historia que un hombre era posesivo. A él nadie le podía decir algo. Lo que él decía se hacía. No recibía un consejo de nadie porque él estaba en la razón. Y dice que este hombre un día llegó con mucha hambre. Pero llegó a su casa donde que su esposa no había tenido tiempo para cocinar porque llegaba recién del mercado. Y como él llegó con hambre, dice que él buscó entonces y encontró un paquete. Y comenzó a abrirle. Y la esposa le dice: ¿qué vas a hacer? Porque eso es jabón. ¿Qué pasa? Esto es queso. Y como él imponía todas las cosas, él decía que es queso. Pero ¿cómo vas a creer que es queso si yo acabo de comprar? Yo no he comprado queso, he comprado jabón. No, vos estás equivocada. Y da el primer mordisco en el jabón. Y la esposa le ve cuando ya comienza a salir espuma por la boca. Y le dice: mira,
Yo te dije que era jabón. No, no es cierto. Tiene sabor a jabón, pero es queso. Así somos nosotros de saberlo todo, de ser imprudentes, de ser gobernadores y hacer lo que nosotros queremos. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros sabemos claramente que el apóstol Pablo habla sobre lo que nosotros tenemos que hacer para poder encontrar los beneficios de Dios. ¿Cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuevamente vamos a cómo está mi vida, qué es lo que estoy haciendo, a dónde quiero llegar. Para yo encontrar el corazón de Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, yo primeramente tengo que ser transformado, cambiado nuestra vieja manera de vivir. Mientras malos pensamientos, yo tengo que ser cambiado. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el primer paso para buscar el reino de Dios es yo que tengo que ser transformado. Yo tengo que ser cambiado. Todos aquellos malos pensamientos, todas aquellas cosas malas que he hecho, tengo que yo ser transformado. Pero nadie te va a transformar. Tú tienes que transformarte, tú tienes que renovarte, tú tienes que cambiar nuestra manera de pensar y todo lo que yo hago para que Dios empiece a bendecir mi vida. Por lo tanto, es importante que Dios empiece a vivir en mi corazón y proveerme de todo lo que necesito. El apóstol Pablo es muy claro y nos sabe y nos indica lo que tenemos que hacer. Otro versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué versículo más importante y profundo. Dios dice que nos despojemos. ¿Qué es despojarse? Quitarse aquellas cosas que me están estorbando, aquellas cosas que yo como hábito he tenido y no he podido surgir. Y una vez más quiere que nosotros nos vistamos de nuevo hombre. ¿Cuántos quieren ser nuevo hombre aquí? Levanta su mano. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ser transformado, tienes que ser renovado, tienes que buscar una nueva manera de pensar. Solamente así encontraremos la justicia y la verdad que Dios tiene para nosotros. Es importante entonces buscar el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, pedimos la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a permitir cambiar en nuestra manera de ser. Debemos aprender a recordar estos versículos que nos ayudan a cambiar, que nos ayudan a ser mejores hombres. Porque Dios quiere que seamos nuevos. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos quieren ser nueva criatura? Dios está mirándote. No estoy mirando yo, Dios te está mirando, que tú tienes que alcanzar la gracia de Dios. Pero todo esto tenemos que hacerlo con trabajo, con responsabilidad. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros, a veces no directamente, pero Dios sí nos provee de un trabajo en el cual nosotros tenemos que desempeñar. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces mi obligación, tu obligación es proveer en todo para todos. Tienes que trabajar bien, tienes que esforzarte. Todos los trabajos necesitan esfuerzo, mis hermanos. No hay ningún trabajo fácil. Todos necesitan esfuerzo. Y yo tengo que trabajar, esforzarme para que yo pueda proveer. Porque yo no soy ningún incrédulo, yo soy un hijo de Dios que provee todas las necesidades. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Claramente dice el Señor, si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque no está proveyendo, no está siendo responsable. No dice el que no puede trabajar. Quizás no puedas trabajar porque no tienes las facultades o estás inválido. Ahí está el apoyo de los hermanos para poderle ayudar. Quizás no puedes trabajar porque eres viuda y te quedaste con niños. Ahí están los hermanos de la iglesia para poderle ayudar. Porque ellos no pueden trabajar. Es muy contrario a lo que dice que no quiere trabajar. Veamos y por qué el Señor dice eso. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenían que comer? Entonces Dios en Éxodo capítulo 16 verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Eso es lo que a mí me viene a mi mente y es un ejemplo. Dios dice y sabe la necesidad del pueblo. Necesitaban comer. Pero no le dijo: mira, yo te voy a mandar un mesero para que tú puedas comer. Dios dijo: tienes que salir a coger, o sea, a trabajar todos los días para cogerlo diariamente. No es como muchos dicen: no, pues es que voy a coger para no salir todos los días, sino salir a los 8 días o a los 15 días. No, Dios dice que tienes que trabajar todos los días. Repite conmigo: yo tengo que trabajar todos los días para proveer a mi familia. Dios nos dará la oportunidad. Dios abre las puertas, abre los trabajos para que Dios pueda sentirse muy gratamente. Pero algo que debemos mantener en nuestra vida: el ser generosos, el ser dadivosos, el ayudar al necesitado, el compadecerse con quienes lo necesitan y ayudarles. Lucas 6:38 dice: dada se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque de la misma medida con que mides os serás medido. ¿Cuántos somos generosos? ¿Cuántos somos dadivosos? Si estás siendo generoso poco, sé más abundante. Si quieres recibir más, da más. Así de simple. Dios no se equivoca. Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos. Otro versículo que ampara y nos fortalece dice, 2 de Corintios 9, capítulos del 6 al 8: el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que ni teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces la regla es: da abundantemente y segarás abundantemente. Si no lo has hecho, sigue el consejo de Dios. Da, abre tu corazón y da generosamente.
Es importante mirar que Dios quiere que nosotros aprendamos a que no debemos estar acumulando las riquezas, porque cuando acumulamos las riquezas estamos apartándonos de la confianza de Dios. Porque quien acumula las riquezas está diciendo en su mente: estoy guardando para mañana, estoy guardando para un mes, estoy guardando para un año, o estoy guardando para cuando ya sea viejito. Cuando haces eso, estás diciéndole a Dios: no creo en ti. Estás desconfiando en Dios. Así como el pueblo de Egipto tuvo comida todos los días, así Dios quiere darnos todos los días de la vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios manifiesta. Pero nosotros tenemos que hacerlo con alegría en el corazón, no con tristeza, no con mezquindad. En Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que tú vivas feliz, que tú vivas en paz, que tú vivas alegre, contento con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos vamos a vivir contentos con lo que Dios nos ha dado? Dios quiere que siempre vivamos contentos con todo lo que Dios nos ha dado. 3 cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a poner nuestra esperanza, o sea, nuestra confianza en Dios. Nuestra esperanza no está en este mundo, no está que este mundo mejore, o en las promesas de los hombres para traer paz. Nuestra esperanza está en las promesas de nuestro Dios, en su protección y en su salvación. ¿Quién dice amén a esto? En segundo lugar, es necesario desear más a Dios que a nuestra vida. Tenemos que aprender que lo único que nos puede ayudar a no desfallecer en los tiempos difíciles es nuestra fortaleza espiritual por medio de la palabra de Dios. Y acercar esa distancia con nuestro Dios por medio de la oración. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Dios siempre está abierto, Dios siempre quiere tenerte, pero es importante que tú des el paso. Tercer lugar, no podemos olvidar nuestra responsabilidad con el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Cuántos creen que somos un pueblo especial? Pero con una responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas virtudes? Su amor, su gracia, su misericordia. Solo su amor, su gracia y su misericordia nos tiene aquí alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, dice el Señor, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición de Dios. Primera de Pedro 3:8